Bien, entonces hoy vamos a ver el último trabajo práctico de la materia, que es el trabajo práctico de intercambio iónico. Bien, vamos a pasar definiendo lo que es el intercambio iónico. Si esto ya lo vimos en el seminario, lo vamos a pasar de nuevo para los que no lo vieron. Bueno, el intercambio iónico es un intercambio reversible y estequiométrico de iones entre una fase sólida, iónica, y una fase líquida externa, sin un cambio sustancial en la estructura del sólido. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un intercambiador iónico típico, en donde tenemos una fase sólida, que es una red tridimensional, que puede ser tanto una matriz polimérica o una red cristalina, y esta fase sólida es insoluble pero permeable. Sobre esta fase sólida hay grupos cargados fijos, en este caso tienen carga negativa, ¿sí? Que son los grupos ionogénicos o los sitios activos de intercambio. Bien, sobre esos grupos ionogénicos, esos grupos cargados fijos, tenemos contraiones móviles de carga opuesta que son intercambiables. Y bien, por otro lado tenemos una fase líquida externa que contiene iones que pueden ser intercambiados, o sea que van a competir con este contraión que está inicialmente presente y eventualmente lo van a desplazar. Bien, según la naturaleza química podemos dividir los intercambiadores en inorgánicos y orgánicos y a su vez en naturales y sintéticos. Bien, en los inorgánicos pueden ser naturales, como por ejemplo las zeolitas, que son intercambiadores iónicos inorgánicos naturales típicos. Por otro lado, pueden ser inorgánicos del tipo sintético, por ejemplo, las micropartículas de sílice recubiertas con grupos intercambiadores, que son el tipo de relleno que se usa para intercambio iónico en HPLC. Por otro lado, los orgánicos pueden ser naturales, por lo general se trata de polisacáridos modificados, celulosa y agarosa con estos grupos carboximetil que le terminan dando una carga negativa o dietilaminoatil que le terminan dando una carga positiva. ¿Sí? Y este tipo de polisacáridos cargados se usa más que todo para lo que es la separación de proteínas por intercambio iónico. Bien, y por otra parte tenemos orgánicos sintéticos que son las famosas resinas de intercambio iónico, ¿sí? Que son partículas esféricas porosas que se forman por copolimerización y pueden ser a su vez estirénicas, acrílicas o fenólicas de acuerdo a los materiales, los monómeros que usemos para la reacción de polimerización. Bien, la que vamos a estudiar hoy en este trabajo práctico van a ser los intercambiadores orgánicos y sintéticos, que son las resinas de intercambio iónico. Bien, ¿cómo es la estructura de esta resina? Entonces, dijimos que las resinas se forman por copolimerización de dos monómeros que forman una red tridimensional. Uno de esos monómeros es el encargado de formar un polímero lineal, ¿sí? Como el que tenemos acá en color rojo, ¿sí? Que forma un polímero lineal. Mientras que el otro monómero es el encargado de formar entrecruzamientos, ¿sí? De manera tal que une las cadenas y se termina formando un polímero en 3 dimensiones que tiene estas características: insoluble, inerte y relativamente rígido. Bueno, sobre esta red tridimensional tenemos esos grupos funcionales ionizados, ¿sí? Que pueden tener carga positiva o negativa, y eso va a dividir los intercambiadores en dos grandes grupos, como vamos a ver después a continuación. Bien, nosotros más que todo vamos a analizar un tipo de resinas que se llama resinas estirénicas, en donde el monómero formador del polímero lineal es el estireno, ¿sí? Que tiene esta estructura, mientras que el monómero responsable de entrecruzamiento es el divinilbenceno. Bueno, las resinas entonces formadas por copolimerización de estos dos, estireno y divinilbenceno, se llaman resinas estirénicas. Y después las menciono acá porque
el tipo más común de resinas de intercambio catiónico débil, ¿sí? Son resinas acrílicas, así que acá les queda para que vean cuál es la estructura del monómero. Puede ser un ácido acrílico o ácido metacrílico, el monómero formador de polímero lineal, mientras que para el entrecruzamiento se vuelve a usar divinilbenceno. Bien, les repito, el tipo de resina más común que vamos a ver que van a ser las que se van a usar en el trabajo práctico son las resinas estirénicas. Bien, acá tenemos entonces las resinas estirénicas, tenemos de nuevo la estructura del estireno. Si uno polimeriza el estireno, termina obteniendo un polímero lineal, ¿sí? Como tenemos acá representado. ¿Sí? Ese polímero, bueno, uno lo puede cristalizar, tendría esta forma, pero de esta forma no tenemos un polímero tridimensional, ¿sí? Tenemos solo un polímero lineal. Para que tener una estructura tridimensional necesitamos agregar este agente de entrecruzamiento, ¿sí? Que es el divinilbenceno, ¿sí? Entonces, al copolimerizar los dos, vamos a tener un polímero lineal y cada tanto entrecruzamientos dados por el divinilbenceno. ¿Sí? De esta manera entonces tenemos una red tridimensional en donde lo que vamos a hacer es agregar sitios de intercambio iónico, ¿sí? Porque por una parte necesitamos esa red y necesitamos que esa red tenga grupos cargados, ¿sí? O grupos ionogénicos, ¿sí? Que están acá representados con esta letra R. Estos grupos de intercambio, estos sitios activos de intercambio iónico, están por lo general en estos anillos bencénicos de los estirenos, ¿sí? Y por lo general en posición para. ¿Sí? Bien, al estar distribuidos por toda la resina se va a comportar como un polielectrolito. Bien, por otra parte, tenemos acá en rojo los divinilbenceno que generan el entrecruzamiento de cadenas, como les dije. ¿Sí? Y bueno, como es lógico, ¿sí? Si uno aumenta el porcentaje de divinilbenceno, va a aumentar el porcentaje de entrecruzamiento y por lo tanto va a variar, va a aumentar la rigidez de la estructura. ¿Sí? Bien, entonces el grado de entrecruzamiento va a estar determinado por el porcentaje de divinilbenceno. ¿Sí? Mientras mayor porcentaje de divinilbenceno, más entrecruzamientos. Bien, y por lo general este porcentaje de divinilbenceno, y por ende el grado de entrecruzamiento, se indica como un por, ¿sí? Y ese número después del nombre comercial de la resina. Por ejemplo, tenemos acá una resina de intercambio catiónico fuerte, que se llama Dowex 50W por 8. Entonces, este por 8 nos indica que tiene un 8% de divinilbenceno. Por otro lado, acá tenemos una resina de intercambio catiónico, ¿sí? Que se llama Dowex 1 por 2. Este por 2 nos indica que tiene un 2% de divinilbenceno. Bien, tenemos acá entonces también porcentajes típicos de resinas de intercambio catiónico y de intercambio aniónico, ¿sí? Lo que es el grado de entrecruzamiento, porcentaje de divinilbenceno, estos son valores típicos, ¿sí? Donde por lo general el intercambio aniónico poseen menores valores y por ende menor grado de entrecruzamiento. Bien, acá tenemos un ejemplo de una representación gráfica de una resina estirénica, en donde tenemos la cadena poliestireno, ¿sí? Acá a lo largo, los entrecruzamientos, los grupos cargados fijos, en este caso tenemos grupos cargados fijos con carga negativa, ¿sí? Sobre esos grupos cargados fijos tenemos contraiones intercambiables con carga positiva, ¿sí? Por ejemplo, los con carga negativa pueden ser sulfonato, los con carga positiva pueden ser sodio, los contraiones. Y tenemos acá toda la parte rayada que nos indica el agua de hidratación. ¿Sí? Como vieron en el seminario,
uno parte una resina seca y la resina incorpora una determinada masa de agua y termina teniendo uno una resina hinchada o hidratada. Bien, como les dije, de acuerdo a los grupos funcionales que tenemos en la matriz polimérica, ¿sí? Que pueden tener o carga positiva o carga negativa, tenemos dos grandes grupos de intercambiadores iónicos. Por un lado tenemos las resinas de intercambio catiónico. Las resinas de intercambio catiónico intercambian cationes, y eso se debe a que tenemos sitios de intercambio fijos con carga negativa, ¿sí? Bien, a su vez estas resinas de intercambio catiónico se dividen en catiónicas fuertes o débiles, ¿sí? En las catiónicas fuertes tenemos grupos, por lo general son grupos sulfonato, ¿sí? Son grupos, son aniones derivados de ácidos fuertes, entonces van a tener estos grupos sulfonatos una carga negativa permanente, mientras que las catiónicas débiles tienen grupos carboxilato por lo general, como grupo intercambiador con carga negativa, ¿sí? Estos aniones carboxilato derivan de los ácidos débiles carboxílicos y obviamente van a tener carga a valores de pH o neutros o alcalinos, ¿sí? No van a tener carga a valores de pH ácidos. Bien, por otra parte tenemos las resinas de intercambio aniónico. Estas, las resinas de intercambio aniónico, ¿sí? Acá tenemos lo que alrededor, intercambia aniones, y eso se debe a que tienen grupos de intercambio fijos con carga positiva, ¿sí? Tenemos los grupos ionogénicos con carga positiva. Y de nuevo, se dividen en aniónicas fuertes o aniónicas débiles. En las aniónicas fuertes tenemos grupos del tipo amonio cuaternario, ¿sí? En donde tenemos un nitrógeno rodeado por 4 cadenas alquílicas. Entonces, al tener las 4 cadenas alquílicas, tiene una carga permanente positiva el nitrógeno. Mientras que las aniónicas débiles tenemos grupos amonio primario, secundario, terciario, que derivan de las correspondientes aminas primarias, secundarias o terciarias, ¿sí? Derivan de esas aminas cuando están protonadas, ¿sí? Tenemos aminas protonadas, entonces, primarias, secundarias o terciarias. Las más comunes que se usan para resinas son las terciarias, ¿sí? Y como tenemos una amina protonada, la amina protonada va a estar protonada a valores de pH ácidos, ¿sí? A valores de pH alcalinos no vamos a tener carga. Bien, entonces, vamos a ver también que las aniónicas fuertes se dividen, de acuerdo a las cadenas que tenemos rodeando el nitrógeno, en dos grandes grupos, aniónicas fuertes tipo 1 y tipo 2. Bien, ahora vamos a ir viendo cada una de las 4, algunas con mayor detalle, que van a ser las que vamos a usar en el TP, ¿sí? Que van a ser los dos tipos de resinas fuertes, catiónicas y aniónicas fuertes. Bien, empezamos con las resinas catiónicas fuertes. Las resinas catiónicas fuertes están, su estructura es un copolímero de estireno y vinilbenceno, que es, como les dije, el más común, con grupos sulfonato como grupos ionogénicos, ¿sí? Grupos intercambiadores fijos, con obviamente una carga negativa. Entonces tienen esa carga negativa, los grupos sulfonatos intercambian cationes, ¿sí? Acá tenemos cómo sería la estructura, acá una representación gráfica, y acá, bueno, otra representación gráfica donde tenemos toda la red tridimensional de las cadenas de estireno de vinilbenceno, y los grupos sulfonato y los cationes correspondientes. Fíjense que acá en esta representación gráfica tenemos acá protones como contraiones, y acá en esta tenemos sodio como contraiones. Esos son los contraiones que pueden venir ya cuando uno adquiere la resina en forma comercial. ¿Sí? Acá tenemos hay un montón de resinas que uno puede adquirir en el comercio, ¿sí? Resinas catiónicas fuertes. Estas serían 4 resinas representativas, ¿sí? En donde pueden ver que el contraión puede ser sodio en algunas, o en otras puede ser protón. Tenemos acá como datos que proporcionan los fabricantes de capacidad en volumen, ¿sí? La capacidad en volumen
es justo lo que queremos determinar de una resina de este tipo. Fíjense los valores entre 1,5 y 2 miliequivalentes por mililitro. Bueno, para esta tenemos como dato la capacidad en peso. La diferencia entre las dos está en la explicación del seminario, ¿sí? El porcentaje de agua absorbida, ¿sí? Como les dije, uno tiene una resina seca y la resina incorpora una determinada cantidad de agua para tener esa resina hinchada o hidratada, ¿sí? Fíjense que en la resina húmeda o hidratada tengo un 50% de agua. Y como les dije, el porcentaje más común de divinilbenceno es de 8, ¿sí? Para todas las resinas de intercambio catiónico. Bien, estas serían como son las resinas de intercambio catiónico fuerte. Como les mencionó Alejandra en la teoría, tienen este color ámbar típico, ¿sí? Acá teníamos, acá a la izquierda, esta es la resina que vamos a usar en el trabajo práctico para determinar su capacidad en volumen, ¿sí? Acá está la resina seca. Bueno, la resina después se hidrata, ¿sí? Tendría una estructura más de este tipo. Y después, bueno, vamos a ver cómo hacemos para determinar la capacidad. Bien, catiónicas débiles. Las catiónicas débiles, como les dije, eran una excepción, que no eran resinas, por lo general, no son resinas estirénicas las más comunes, sino que son resinas acrílicas, ¿sí? En donde se forma un copolímero con ácido acrílico, metacrílico y divinilbenceno. Y los grupos intercambiadores son carboxilatos, ¿sí? Que son los aniones correspondientes de los ácidos débiles carboxílicos. Bien, fíjense, esta sería cómo se ven un tipo de esta resina, un color más blanco. Recuerden que es una resina acrílica, no es una poliestirénica, por eso tiene otra, se ve distinto. Bien, resinas aniónicas fuertes. Acá de nuevo tenemos un copolímero, estireno divinilbenceno, una resina estirénica, y tenemos grupos intercambiadores fijos que son con carga permanente positiva, que son grupos amonio cuaternario, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos vamos a ver este acá, que este sí está en posición para. Fíjense entonces, tenemos el grupo, el anillo bencénico del estireno, ¿sí? Con este grupo, un metilo, un grupo amino y 3 cadenas alquílicas. Y acá, bueno, tenemos como contraion oxidrilos. De acuerdo a cómo sean estos grupos R, tenemos dos grandes grupos de aniónicas fuertes. Las de tipo 1 tenemos bencil, trimetilamonio, ¿sí? Entonces tenemos acá un grupo bencilo, ¿sí? Y 3 grupos metilos, ¿sí? Bencil, trimetil, amonio. Entonces tenemos las 4 posiciones de coordinación del nitrógeno, ¿sí? Ocupadas por cadenas alquílicas, entonces tenemos una carga permanente positiva. Las del tipo 2 cambia acá este último grupo, ¿sí? En donde tenemos bencil, dimetil, y acá tenemos etanol. Sería bencil, dimetil, etanol, amonio, ¿sí? Esto obviamente no es algo que tienen que saber, sino que es a título informativo, que hay dos tipos de resinas aniónicas fuertes. ¿Qué tienen que saber de esto? Que las resinas aniónicas fuertes tienen obviamente, tienen un grupo intercambiador con carga positiva, ¿sí? Y es permanente porque es un grupo amonio cuaternario. Bien, esta sería como se ven las resinas de intercambio aniónico fuertes, ¿sí? Fíjense que tiene un color blanco, crema, ¿sí? Bien, tienen una estructura distinta a las catiónicas fuertes, ¿sí? Estas se parecen a las catiónicas débiles, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo de 4 resinas que se pueden adquirir en el comercio, del tipo aniónico fuerte.
Fíjense que como contraión la puedo adquirir la resina como con oxidrilo, aunque lo más común es que vengan con cloruro como contraión. Fíjense los valores de capacidad en volumen son menores que los valores de capacidad que de las resinas de intercambio catiónico fuerte que vimos. El porcentaje de agua absorbida está también cerca del 50%. Fíjense que si bien hay algunas resinas que son también por 8, de tipo aniónico fuerte, lo más común es que el porcentaje esté entre 1 y 4 de las que más comunes utilizadas. ¿Sí? Bien, acá tenemos, por lo general, en la marca Dowex es fácil saber el porcentaje de vinilbenceno, como les dije, porque por nos indica el porcentaje, en este caso por 2, 2% de vinilbenceno, por 4, 4%. Hay otras en las que uno tiene que ir al fijarse cuál es el porcentaje, y hay algunas que directamente tienen como una fórmula secreta y no nos dicen cuál es el porcentaje de divinilbenceno que utilizan. Bien, por otra parte tenemos las aniónicas débiles, en donde, como les dije, tenemos aminas primarias, secundarias o terciarias que están protonadas. ¿Sí? Lo más común es tener una amina terciaria protonada. ¿Sí? Y bueno, tenemos distintos tipos de aminas terciarias que las más comunes las tienen acá. No importa, que es algo que no tienen que saber. Acá tenemos un ejemplo que es el diatilaminoetil, ¿sí? El famoso DAE, es uno de los grupos que les dije está en la celulosa o agarosa que les mostré al principio. ¿Sí? Entonces, estas resinas aniónicas débiles, obviamente la amina va a estar protonada a valores de pH ácido. Bien. Esto lo vimos ya en la parte del seminario, ¿sí? que como es el equilibrio de intercambio iónico, es algo extremadamente sencillo, ¿sí? Que yo lo que hago es tener una fase sólida, que es la resina, que tiene un determinado contraión, y lo que hago yo es reemplazar ese contraión por otro que está en una solución externa. ¿Sí? Entonces, en intercambio catiónico se van a intercambiar cationes, ¿sí? Entonces yo tengo un catión, en este caso lo represento con M+, ¿sí? Está en una solución externa y me voy a desplazar al contraión que está unido a la resina. En este caso tenemos una resina protonada, ¿sí? Una resina catiónica fuerte protonada. Esto va a ser como la resina que vamos a usar en el TP para determinar la capacidad. ¿Sí? Tengo grupos sulfonato protonados, viene un ion, desplaza los protones pasan a solución y tengo el contraión, ahora M+, unido en forma electrostática a los sitios de intercambio de la resina. Bueno, y para la catiónica débil lo mismo, pero tengo grupos carboxilato. Para la resina de intercambio aniónico, intercambio aniones porque tienen carga positiva. De nuevo, esta carga puede ser permanente cuando tengo grupos amonio cuaternario o puede depender del pH. Cuando tengo una resina aniónica débil va a estar protonada a valores de pH ácido. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. ¿Sí? Por lo general, como les dije, las más comunes son resinas que están con cloruro como contraión. Viene otro anión, desplaza el cloruro que pasa a solución y voy a tener entonces ahora estos aniones X- ligados en forma electrostática a la resina. Bien. Terminada esta introducción, vamos a ver ya en sí el trabajo práctico. Bien, en este trabajo práctico vamos a hacer dos cosas. En la primera parte vamos a determinar la capacidad en volumen de una resina catiónica fuerte. Y en una segunda parte vamos a separar cobre y cobalto mediante una cromatografía de intercambio aniónico. ¿Sí? Entonces, una cromatografía de intercambio aniónico separa aniones y después vamos a ver entonces cómo hacemos para una cromatografía que separa aniones, cómo hacemos para separar a estas dos especies que aparentemente están como cationes, ¿sí? Cobre y cobalto. Bien, vamos a la primera parte en donde vamos a determinar la capacidad en volumen de una resina de intercambio catiónico fuerte. ¿Sí?
Entonces recuerden, resina de intercambio catiónico fuerte, grupos sulfonato como sitios cargados fijos, ¿sí? Y vamos a ver en qué estado inicial partimos la resina, así cuál es ese contraión que está al principio. Bien, entonces, ¿cómo determino cuál es la definición de capacidad en volumen? ¿Sí? Recordando lo que vimos en el seminario, es el número de sitios activos, el número de grupos ionogénicos, expresados en miliequivalentes por unidad de volumen del lecho. ¿Sí? Recordemos que el volumen del lecho es el volumen que ocupa el lecho de la resina, ¿sí? Y es igual al volumen de la resina húmeda, hinchada o hidratada, más el volumen que ocupa ese líquido que está entre las partículas de resina, que se llama ese volumen, volumen muerto o volumen intersticial. Bien, vamos a ver cómo en el seminario vieron que este volumen, uno lo que hacía es tener la sección transversal de la columna, medir la altura y a partir de el área de ese cilindro, del volumen de ese cilindro, uno tenía el volumen del lecho. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora que nosotros lo vamos a medir de una forma más sencilla, ¿sí? Con una probeta. Bien, y vamos a ver cómo determinar el número de sitios activos, ¿sí? Que esto también lo vimos en un problema del seminario. Vamos a ver también que la capacidad en volumen, como también vimos en el seminario, depende del estado iónico, porque dependiendo del estado iónico va a variar la cantidad de agua en la esfera de hidratación del ion, por lo tanto va a variar el volumen de ese catión hidratado y con eso va a cambiar el volumen del lecho. ¿Sí? Entonces, al cambiar el estado iónico va a cambiar el volumen del lecho y por ende va a cambiar la capacidad en volumen. Bien, nosotros vamos a partir entonces de una resina esta sulfónica en forma protonada. ¿Sí? Vamos a tener protones ligados en forma electrostática a esos grupos sulfonato. Bien, vamos a medir un pequeño volumen que va a estar entre 5 y 7 mililitros y vamos a medir el volumen del lecho, ¿sí? Que como les dije lo vamos a medir con una probeta. Bien, entonces uno tiene lo que se llama volumen de lecho en estado protonado. ¿Sí? Ya podría determinar la capacidad si determina ahora el número de sitios de intercambio. ¿Cómo determinamos el número de sitios de intercambio? Desplazando estos protones por sodio. ¿Sí? Entonces uno agrega una solución que tiene una cantidad considerable de cationes sodio. Los sodios van a desplazar a los protones, ¿sí? Entonces los sodios van a quedar ligados a la resina y los protones van a pasar a fase solución. Entonces los protones van a diluir, nosotros vamos a juntar todos los protones y los vamos a titular con una solución de hidróxido de sodio de título conocido, ¿sí? Usando fenolftalina como indicador. Entonces, cuando titulemos, vamos a gastar un determinado volumen de hidróxido de sodio, ¿sí? Y el producto de volumen por normalidad de hidróxido de sodio nos da los miliequivalentes de protones que había en esa solución, que es igual al número de sitios activos expresados en miliequivalentes. ¿Sí? Entonces, uno desplaza todos los protones que estaban unidos a los sitios de intercambio y después los titula y de esa manera uno tiene el número de miliequivalentes de grupos ionogénicos que tiene ese volumen que uno midió de resina. Bien. Lo que hacemos después es, nos quedamos con la resina y volvemos a medir el volumen. Vamos a tener un volumen de lecho al estado sódico, ¿sí? Para los que vieron el seminario, vieron que este volumen de lecho al estado sódico es menor, ¿sí? Tiene lugar una disminución de la altura que ocupa la resina en la columna y por lo tanto una disminución de volumen de lecho. Y esto se debe a, como tenemos acá en esta representación gráfica, que el sodio posee una esfera de hidratación menor que el protón, ¿sí? O dicho de otra manera, el radio del protón hidratado es mayor que el del sodio hidratado.
¿sí? Entonces, al disminuir la esfera de hidratación, lo que va a terminar uno viendo es una disminución del volumen del lecho. El número de sitios activos que uno tiene en esa determinada masa o en ese determinado volumen inicial de resina es algo que no cambia, no va a cambiar el número de grupos ionogénicos, es algo fijo. Por lo tanto, si lo que pasa es que cuando uno pasa del estado protonado o estado hidrogeniónico al estado sódico, es una disminución del volumen del lecho, ¿sí? Como el volumen del lecho está acá dividiendo, la capacidad en volumen va a ser mayor al estado sódico que al estado protonado, ¿sí? Bien, y entonces para determinar esta capacidad en volumen necesitamos hacer esa titulación y medir estos dos volúmenes de lecho. Bien, vamos a ver, acá tenemos, esto sería la explicación de qué es lo que hay que hacer y ahora vamos a ver cómo se hace, cómo es el procedimiento. Bien, uno parte inicialmente de la resina, como les dije, es una resina sulfónica, y parte de esa resina en estado protonado, en estado hidrogeniónico, ¿sí? Para eso la resina está en contacto con ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí? Está acá en un frasco con ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí? Por lo tanto, los contraiones que están en esos grupos sulfonatos son protones. Bien, lo que hacemos es, en primer lugar, sacamos el ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí? Sacamos el líquido, y tomamos un pequeño volumen de resina, más o menos unos 20 mililitros, ¿sí? Y la ponemos en un vaso de precipitados. Bueno, tengamos en cuenta que cuando uno tiene entonces esta resina, tenemos la resina protonada, ¿sí? Con esos protones ligados en forma electrostática a los sitios de intercambio, pero vamos a tener también en los espacios, en el volumen entre partículas de resina, ¿sí? Vamos a tener una solución de ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí? En el espacio muerto o en el espacio intersticial. Entonces, si uno después desplaza los protones, que están ligados en forma electrostática, también va a estar, de alguna manera, sacando el clorhídrico 6 molar que está en el espacio intersticial, y uno va a terminar midiendo una cantidad de protones mayor que la que corresponde a los grupos ionogénicos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno tiene que lavar la resina, tiene que eliminar el ácido clorhídrico 6 molar del espacio intersticial para no cometer un error por exceso, ¿sí? En la determinación de los 1000 equivalentes de protones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el lavado de la resina? ¿Sí? Para eliminar los protones que están en ese espacio intersticial, la lavamos con agua destilada, ¿sí? Necesitamos hacer varios lavados con una abundante cantidad de agua destilada, ¿sí? O sea, se agrega agua destilada y agitamos con una varilla, ¿sí? Para facilitar ese lavado, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que en el líquido lavado no haya más protones. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Lo podemos ver con un papel indicador, ¿sí? Tomando una gota de este líquido y poniéndola en un papel indicador, o una forma más artesanal, si uno quiere, usando un indicador que uno ya tiene de un trabajo práctico previo, que es el verde bromocresol, ¿sí? Que se acuerdan que era amarillo para valores de pH ácido, ¿sí? Verde para pH, un pH dentro de todo en 5, ¿sí? 4,5, 5, y alcalino para valores de pH mayores de 6,5. Entonces, si esa solución de lavado me da un color amarillo para el verde bromocresol, quiere decir que todavía tengo protones ahí en el agua de lavado, ¿sí? Entonces tengo que seguir lavando, ¿sí? Cuando ya termino teniendo un color azul con el verde bromocresol, quiere decir que ya no hay más protones en el agua de lavado y ya puedo seguir, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la función de este lavado? Eliminar ese ácido clorhídrico 6 molar del espacio intersticial que me terminaría dando un error por exceso, ¿sí? ¿Por qué? Yo no quiero titular esos protones, obviamente. Yo quiero titular los protones que están ligados en forma electrostática a los grupos sulfonato, ¿sí? Entonces ahora tengo acá
una vez después del lavado, agua destilada en ese espacio intersticial y la resina con los protones ligados a los grupos sulfonatos. ¿Sí? Tengo la resina protonada y lavada. Bien. Después yo lo que hago es medir un determinado volumen de esta resina protonada lavada. ¿Sí? Ese volumen puede oscilar entre los 5 y 7 mililitros. Bien, no sé, supongamos un valor intermedio que uno mide 6 mililitros. ¿Sí? Entonces uno obviamente deja sedimentar y mide ese volumen en la probeta. ¿Sí? Entonces tenemos el volumen del lecho en estado protonado. ¿Sí? Bien, este volumen de resina, uno lo que hace es transferirlo a una columna de vidrio. ¿Sí? Para eso uno se ayuda con una piseta, con agua destilada. Entonces la transfiere a una columna de vidrio. Acá en la columna de vidrio, en la parte inferior, tenemos lana de vidrio, obviamente para que no se vaya la resina. Y tenemos también un tubo de goma y una pinza de mor. ¿Para qué sirve la pinza de mor? Para regular la velocidad de elusión del líquido. ¿Sí? Algo importante es que siempre la resina tiene que tener líquido en la parte superior, ¿sí? Para evitar que se formen grietas o canales, ¿sí? Que hacen que no tenga lugar en forma adecuada el proceso de intercambio iónico. Bien, entonces tengo la resina protonada ya en una columna de vidrio. Bien, ya se está por cortar. Ahora, en